Hola nuevamente. Vamos a continuar con el capítulo de inductancia e inductores, capítulo muy importante. Y seguimos viendo, o empezamos a ver lo que es la inducción mutua. Aunque realmente algo hemos visto también en el vídeo anterior, cuando decíamos que somos capaces de inducir tensión en un conductor, pese a que no se mueva ni el conductor ni el campo magnético. ¿Vale? Por ejemplo, imaginémonos, yo tengo una bobina y otra bobina la pongo bien cerquita y coloco una batería. Si simplemente conecto la batería, aquí a través de un reostato, y el reostato ni lo muevo, por aquí va a pasar una corriente eléctrica que va a ser constante, entonces generará un campo magnético constante también. Tendremos un electroimán, esto lo estudiamos en magnetismo. Pero como el campo magnético no es variable, aquí no aparecería ninguna tensión inducida. Si yo la bobina la acerco y la alejo, entonces sí. Pero si no hago eso, no aparecería esa tensión inducida. Ahora, si yo cojo el reostato, empiezo a moverlo de izquierda a derecha, empiezo a subir su valor de resistencia, a bajarlo, al hacer este movimiento, variará la intensidad que pasa por la bobina y entonces ahora sí que tendremos un campo magnético variable. O sea, tendremos un campo magnético variable que variará al mismo ritmo que varía la intensidad de corriente por aquí, ¿vale? Porque yo estoy moviendo el reostato este que tenemos aquí. En ese caso, ese campo magnético variable me inducirá una tensión también variable del otro lado, en esta otra bobina, que podremos ver, por ejemplo, pues con un voltímetro. Para no tener que andar con el reostato adelante atrás o no girándolo constantemente, si nosotros alimentamos esta bobina directamente con corriente alterna, como vimos en el vídeo anterior, tendremos un campo magnético variable. Y ese campo magnético variable inducirá en los conductores que tenga cerca una tensión que será también variable. De hecho, la frecuencia que se induce aquí tiene el mismo valor que se induce aquí. El valor de tensión dependerá del número de espiras que tengamos. Esto lo veremos más concretamente en el capítulo de transformadores. Transformadores. Esto es un transformador. Bueno, el fenómeno de autoinducción. Es muy interesante este fenómeno y también tiene muchas aplicaciones y a veces también algunas pegas, Nosotros tenemos este circuito, una batería, un interruptor, una lamparita. Cuando nosotros cerramos el circuito, ¿vale? O sea, conectamos la lámpara, me sucede una cosa, es que, bueno, cuando estaba apagado no pasaba corriente, entonces no hay campo magnético. Pero un instante después, cuando lo enciendo, pasa corriente y sí que hay campo magnético. O sea, hay una variación de campo magnético. Hace un instante no teníamos corriente y en cuanto cerramos el circuito, tenemos corriente y tenemos por tanto campo magnético. O sea, habrá habido una variación de campo magnético. Por aquí cerca no hemos acercado ninguna bobina, ningún conductor y tal. Pero claro, los propios conductores por donde pasa la corriente que genera el campo magnético son conductores que están en el seno de un campo magnético que está variando. O sea, todo lo que hemos estudiado de Faraday, Lenz y tal, no me ha dicho en ningún momento, aunque para entenderlo lo hemos visto así, pero no me ha dicho en ningún momento que el conductor en donde se induce la tensión tenga que ser distinto al conductor que produce el campo magnético. Realmente, y de hecho, por eso estamos viendo esto, sucede que los propios conductores que generan el campo magnético también se autoinducen una tensión. ¿De qué depende esa tensión? De lo rápido que varía el campo magnético y, en el caso de tener una bobina, del número de espiras. Ley de Faraday. Entonces, eso por un lado. Y por otro, hemos visto ley de Faraday, ley de Lenz. La ley de Lenz me dice que siempre los sentidos de las tensiones inducidas y de las corrientes inducidas son tales que se oponen a la causa que ha motivado el cambio. En este caso el cambio es que el campo magnético pasa de ser cero a hacerse grande. ¿Qué intentará las tensiones inducidas? ¿Qué intentarán hacer? Autoinducidas en este caso. Para que el campo magnético no se haga grande, van a autoinducirse una corriente que va en sentido contrario a la corriente inductora. ¿Qué provoca esto? Pues que el campo magnético no aparezca de golpe,
En teoría, justo en el momento en el que cierro el circuito, justo empieza a pasar los electrones y el campo magnético aparece como de repente, ¡plam! Pero como es una variación de campo magnético muy brusca, también la corriente autoinducida va a ser muy brusca, va a ser muy alta, o bastante alta. Y eso va a provocar que el campo magnético aparezca progresivamente. Cuando alcanza su valor, va a ir poco a poco aumentando, 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 aumentando. Llega un momento en donde ya no aumenta más. Entonces, como no aumenta más, ya no hay variación de campo magnético y la corriente autoinducida desaparece. O sea, la corriente autoinducida aparece durante un instante. Y lo que provoca es que el campo magnético, en este caso, cuando cerramos el interruptor, aparezca progresivamente. ¿De acuerdo? Bien, en este caso esta corriente autoinducida que me aparece cuando cerramos el circuito no es ningún problema. De hecho, pues nos viene incluso bien muchas veces porque así, bueno, la variación de campo magnético que nos aparece al cerrar el circuito pues no es muy alta. Vale. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando teníamos el circuito funcionando? Ya me había desaparecido la corriente autoinducida esta que hemos visto en la figura anterior y ahora lo que vamos a hacer es abrir el circuito, ¿vale? Queremos apagar la luz, así que vamos a abrir el circuito. Lo mismo, al abrir el circuito teníamos un campo magnético originado por la intensidad que está circulando, pero cuando abrimos el circuito la intensidad que está circulando desaparece. Y como desaparece la intensidad que está circulando, ya no hay nada que sostenga el campo magnético, así que el campo magnético ¡pum!, se me colapsa, desaparece. Pero nuevamente volvemos a tener una variación de campo magnético. La variación en este caso es, tenemos un campo magnético y un instante después, ¡plam!, ya no lo tenemos. ¿Qué va a pasar? Tenemos un conductor, tenemos variación de campo magnético, pues vamos a tener una tensión autoinducida o una corriente autoinducida si, como es el caso, el circuito está cerrado. Esta corriente autoinducida, en este caso, va a tener el mismo sentido que la inductora, ¿no?, que la que está circulando por el propio circuito de forma natural. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Lenz me dice que no queremos que desaparezca el campo magnético. Para que no desaparezca el campo magnético, tendremos que seguir teniendo corriente en este sentido. Entonces, justo en el instante en el que abro el circuito, aparece una gran extracorriente de ruptura, le llamamos. La tensión autoinducida es elevada y me provoca la aparición de una corriente que llamamos de ruptura, extracorriente de ruptura. Fijémonos que la extracorriente de ruptura tiene el mismo sentido que la corriente inductora, luego se suman. Esto va a hacer que justo en el instante en el que abrimos el circuito tienda a dispararse la intensidad. Tiende a dispararse la tensión también, o sea, al final esta extracorriente de ruptura es debido a una tensión autoinducida que se va a sumar a la de la batería. Cuando estamos abriendo el interruptor, estamos justo separando los contactos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al dispararse la tensión va a saltar un pequeño arco eléctrico en esos contactos y los va a dañar, erosionar, además que me puede generar, bueno, interferencias electromagnéticas en otros equipos y tal. O sea, la extracorriente de ruptura sí que nos genera efectos, en la mayoría de los casos, perjudiciales, o bueno, en muchos circuitos son perjudiciales, ¿vale? Siempre, de hecho, en aquellos circuitos en donde tenemos bobinas, en este caso vemos que tenemos aquí una lámpara incandescente, pero si fuera, por ejemplo, un tubo fluorescente, en donde tenemos ahí unas bobinas, pues este efecto, por el hecho de tener bobinas, recordar que los efectos electromagnéticos de inductancia, de inducción, se multiplican con el número de espiras. Repito, si tuviéramos un fluorescente con bobinas, el chisporroteo aquí sería mucho mayor, o sea, la extracorriente de ruptura sería mucho mayor y por tanto el chispazo que nos salta aquí en el interruptor sería mucho mayor. Seguro que alguna vez en casa o en alguna oficina o en el instituto, lo que sea, igual habéis observado que cuando apagáis un conjunto de luces, igual vemos que salta ahí como una chispita dentro del interruptor. Bueno, es debido a esta extracorriente de ruptura que aparece cuando abrimos el circuito. Os repito, cuando lo cerrábamos, la corriente autoinducida iba en sentido contrario, por lo que se resta, y aquí no tenemos mayor problema, no hay chispazo, no hay nada. Pero cuando abrimos el circuito van en el mismo sentido, entonces al ir en el mismo sentido me aparece ahí un pico de tensión, un pico de corriente, y eso me puede provocar pequeños chispazos en los elementos de control.
¿Vale? Cuidado con la extracorriente de ruptura. Muy importante saber qué la origina y qué efectos causa. Aquí vemos representado ese transitorio de apertura y cierre del interruptor. Cuando cerramos el interruptor, ¿vale?, la intensidad sube poco a poco, y cuando abrimos el interruptor, aquí la intensidad puede pegar un piquito aquí, pero luego irá bajando poco a poco. ¿Vale? Si no hubiera fenómeno de autoinducción, justo en cuanto cerramos el interruptor, ¡pam!, empieza a pasar intensidad. Y justo cuando la abrimos, de golpe, deja de pasar intensidad. Cuando estudiamos los transitorios digamos, de la bobina, ¿no?, de un inductor, veremos, fijaros aquí, 1 por constante de tiempo, 2 por constante de tiempo, 3 por constante de tiempo. Esto nos tiene que recordar un poco a lo que vimos con los condensadores. Bueno, los transitorios en las bobinas son similares, tienen muchas similitudes con los transitorios de los inductores, de las bobinas. La extracorriente de ruptura, por tanto, la intensidad, hemos visto que no cesará justo cuando el interruptor abre, sino que un instante después, debido al retardo en el corte de corriente. Pero como el interruptor ya está separando sus contactos, esta corriente saltará en forma de pequeño arco eléctrico. Y este arco eléctrico arranca material del contacto que tenga potencial negativo, y eso produce un desgaste del interruptor. Por lo que si no lo protejo de alguna manera, ese interruptor me fallará relativamente pronto. ¿Vale? Y además, al saltar esos arcos eléctricos, se emiten ondas electromagnéticas que pueden provocar interferencias en equipos de comunicaciones que tengamos a bordo, por allí, cerca de ese interruptor o de ese circuito. Formas de minimizar y realmente, no tener problemas con estas extracorrientes de rupturas. Primero, poner un condensador al lado del interruptor que me controla el circuito. ¿Vale? Cuando nosotros cerramos el interruptor, si el interruptor está abierto, fijaros, la corriente en principio va a tener que pasar por aquí, pero claro, el condensador, una vez que se carga, que lo va a hacer rápido, una vez que se carga, ¿qué pasa? Es un circuito abierto. Así que nada, mientras este interruptor esté abierto, por aquí no va a pasar corriente, porque el condensador se carga y chimpum, se acabó. En el momento en el que cerramos el interruptor, el condensador se va a descargar por aquí y la bobina podrá pasar corriente por la bobina porque pasará a través del interruptor. O sea, cerramos este circuito para que pase corriente por la bobina y el condensador se descarga a través del interruptor. Ya está, no tenemos problema. Ya hemos dicho que cuando cerramos no tenemos problema. Y cuando abrimos, la extracorriente de ruptura generada por la bobina va a tener un camino más fácil por donde ir, cargando el condensador, que recordemos que cuando el condensador está totalmente cargado, admite mucha corriente, admite muchos electrones. Entonces, justo en ese instante que es más crítico, que quiero proteger, el condensador está muy receptivo a los electrones. Así que digamos que se traga la extracorriente de ruptura y evita que pase la corriente por aquí y me salte un chispazo aquí, que se me forme ese arco eléctrico que hemos dicho que se nos forma debido a la extracorriente de ruptura. Así que condensador en paralelo con el interruptor. Y la otra manera de proteger a estos circuitos es colocando un diodo que esté en paralelo con la bobina e inversamente polarizado. Fijémonos, cuando el interruptor está abierto, pues no pasa corriente y ya está. Cuando cerramos el interruptor, la corriente va a venir por aquí, no va a venir por el diodo porque está polarizado inversamente, así que va a venir por la bobina. Perfecto. Y cuando abrimos el interruptor, la extracorriente de ruptura que se nos genera en la bobina, que tiene este sentido, ¿vale?, va a tener mucho más fácil ir a través del diodo que saltar por el aire que separa los contactos del interruptor. Y de esa manera también evitamos que salte el arco eléctrico o que sea ese chispacito que salta sea imperceptible prácticamente. ¿Vale? Así que repito, condensador en paralelo con el interruptor o diodo en paralelo con la bobina e inversamente polarizado. Bueno, hasta aquí este segundo vídeo de inductancia e inductores. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.